Pero el mayor error de ellos fue copiar la currícula de las colegios, escuelas católicas, y eso lo implantaron. Y cuando llegaron a 1844, con esa educación evangélica media católica, no entendieron el mensaje de los tres ángeles y ellos fueron desechados. Y el pueblo adventista hoy va a pasar una prueba igual que los protestantes en 1844. Muy bien, voy a pedir a la hermandad para que pueda arrodillarse. Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, gracias Señor por tu gran misericordia. Sé que no somos dignos porque en muchas cosas tenemos fallas en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, pero deseamos de todo corazón seguir en el rumbo que tú, Señor, nos has mostrado para poder alcanzar cada día la perfección de Cristo. Concédenos, Señor, ese espíritu, concédenos esa sabiduría. Te pido en esta hora tu bendición sobre esta hermandad, sobre este congreso, para comenzar este día, para escudriñar tu palabra. Señor, úngenos con tu espíritu. Santifica esta congregación y haz que nuestras vidas sean aceptos en la sangre del Cordero. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, en esta mañana quisiera compartir con ustedes cuán importante es el que nosotros podamos tener en nuestra diaria manera de vivir aquello que es tan importante, la temperancia. En el libro de Gálatas capítulo 5, voy a ir con ustedes al libro de Gálatas capítulo 5, en el versículo 22 y 23 están los frutos del Espíritu. Pero ¿dónde está la temperancia? En el versículo 23, mansedumbre, templanza o temperancia. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿cuánto afecta la temperancia en el carácter? Hermanos, ¿por qué es vital, importante entender el tema de la temperancia? Temperancia quiere decir de la abstención absoluta de todo aquello que está mal y el uso moderado de aquello que está bien. Ahora, la perfección de carácter ya se ha mostrado de manera individual. Por ejemplo, Noé era perfecto en su generación. Abraham era perfecto en su generación, aunque tenía muchas flaquezas humanas, ¿verdad? Pero el Señor le cambió el nombre, así como a Jacob. Así como Noé era perfecto, así como José era perfecto. Pero ¿cuál es el mayor ejemplo como escuela de aprendizaje? La vida de Daniel. Entonces, hemos colocado, la vida de Daniel fue un ejemplo de temperancia para formar ese carácter. Así que en esta mañana, lo que vamos a ver es, en el libro de Daniel capítulo 1, libro de Daniel capítulo 1. Daniel y sus tres amigos representan al mensaje de los tres ángeles para este tiempo. Y la experiencia de Daniel
es la experiencia del primer ángel que nosotros tenemos que tener, la experiencia que Daniel tuvo que pasar en Babilonia. ¿Dónde fue probado el carácter de Daniel? No fue probado en Jerusalén. O sea, no va a ser probado nuestro carácter dentro de la iglesia en la prueba final, sino en el mundo va a ser probado, en los momentos difíciles, quizá no sea en la propia iglesia. Entonces, cuando Daniel y sus compañeros llegaron a Babilonia, sabían ellos que van a pasar pruebas por demás difíciles. El Señor los iba a probar y Satanás también, el Señor va a permitir. Entonces, cuando entregó al pueblo de Israel, cuando ellos llegaron a Babilonia, llegaron como deportados, como esclavos. Entonces, ellos ya venían con un carácter perfeccionado, con un carácter ya formado. ¿En qué tiempo se forma ese carácter? Hermanos, nosotros muy pocas cosas podemos hacer si no es por la gracia de Dios. Ese carácter podemos nosotros alcanzar porque tú tienes un defecto de carácter, yo tengo un defecto de carácter. Pero ¿cómo se puede colocar ese carácter a la imagen y semejanza de Dios? Cuando están pequeños. Daniel ya venía con esa formación. ¿Y dónde recibió esa formación? Hermanos, no fue en el palacio, sino fue la influencia del hogar. Por eso las mamás no se dan cuenta cuán grande es la responsabilidad en la educación de los hijos que están en manos de ustedes. Si nosotros descuidamos esa etapa preciosa, que es de 1 a los 2 años, donde se colocan los fundamentos, los principios de obediencia, de respeto, de pulcritud, de disciplina, ¿no? Difícilmente cuando sean grandes van a aprender con esa facilidad que cuando son niños pueden aprender. Daniel, con sus 17 años y los demás compañeros más o menos ya tenían el carácter formado que ahora iba a entrar en la prueba de Babilonia. Y nosotros los mayores también tenemos defectos de carácter, porque unos somos muy susceptibles, otros somos muy sensibles, otros somos iracundos, por decir, otros somos temperamentales. Ahora, ¿cuál va a ser el método que Dios va a utilizar para poder probar ese carácter? Entonces, cuando dice en el versículo 8, cuando Dios llama a los que van a ocupar los puestos de responsabilidad, aquellos que se van a preparar en la Universidad de Babilonia. Recuerdan ustedes, Moisés fue educado en la corte de Faraón, pero esa educación deformó la educación de Moisés que tuvo cuando estaba en las manos de Jocabet, que era su madre. 12 años nomás recibió esa educación para que Moisés se mantuviera firme en los principios de la palabra de Dios. Pero esos 40 años que estuvo en la corte de Babilonia, hermanos, no pudo arruinar ese concepto, sino varios aspectos que había en su mente que la Universidad de Egipto había influido. Lo mismo ahora vamos a ver en la corte de Babilonia, a ver qué tanto afecta a un joven ya formado, con 15 años, 16, 17 años. Dice el versículo 4. Desde el versículo 3 voy a leer, Daniel 1:3. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Ahora, que no tuviese tacha, muchachos con 17 años, con 15 años, significa que el carácter ya estaba formado cuando entraron a Babilonia, porque no tenían que tener tacha alguna y de buen parecer, instruidos en toda sabiduría. Ellos tenían la educación del pueblo hebreo. Ahora va a entrar en un conflicto
la verdadera educación con la falsa educación. Entonces, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Ahora, lo que Nabucodonosor pensaba era que la educación de los judíos era deficiente. Hay algo más que tiene que completar en esa educación de la Universidad de Babilonia. Pero lo que no sabe Nabucodonosor es que la educación de Daniel y esos muchachos ya estaba completa, no faltaba nada más que agregar. Ya estaban sellados con el sello del Dios vivo en sus mentes, en sus corazones. El obedecer a los mandamientos de Dios era ley en su vida. Ellos ya no tenían ninguna duda con respecto. Guardaban los mandamientos, guardaban todos los estatutos, los principios de la palabra de Dios. Ahora, cuando ellos entran a la corte de Babilonia, lo primero que Satanás va a probar es su sistema de alimentación. ¿Qué es lo que va a probar para enseñar intemperancia? Es, como dice la palabra de Dios en el versículo 5, y el rey les señaló una porción para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. ¿Cuánto tiempo tenían que prepararse? 3 años. Esa era la carrera académica, porque ellos iban a servir en todo el reino como esos hombres más importantes, porque Babilonia no los llevó a estos jóvenes para matarlos, sino para aprovechar la capacidad intelectual y preparación que ellos tenían. Entonces, ahora el diablo dice, ya que están sellados, están preparados, están completamente idóneos en la palabra de Dios, el diablo dice, ahora como son esclavos, yo voy a poner a prueba, voy a motivar no solo al rey, sino al jefe de Daniel, que mantenía, por decir, era el rector de la Universidad Aspenas. Entonces dice, vamos a imponer para que ellos consuman la dieta babilónica. Ahora, ¿qué incluía la dieta babilónica? Hermanos, cuando le dice el rey, nosotros por amor a ustedes queremos que participen de la comida del rey. Y la comida del rey, ¿qué incluía? Ahí yo tengo algunas citas. ¿Qué incluía? Carne de cerdo, todo tipo de carnes, inmundos, algunos sacrificados a sus ídolos, había vino, había cerveza, había todos los manjares que puede tener un palacio. Ahora, ellos son esclavos, tienen que obedecer porque el rey está siendo muy generoso para participar de la comida. ¿Qué haríamos nosotros cuando el rey, en su amor y misericordia, nos dice, les voy a invitar para que coman en mi mesa? ¿Qué hacemos nosotros? 3 años y medio gratis, con educación gratis, con la comida gratis. ¿Qué queda, hermanos? Gracias. El tenedor, los cubiertos. Ahí están los pollos, ahí están los churrascos, ahí están las morcillas, ahí están los quesos, los vinos. Vamos a probar qué hace Daniel y sus 3 compañeros. ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron? Ahora, dice así, en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos que no se le permitiese contaminarse. Ahora, Daniel dice, semejante banquete
él no lo mira con buenos ojos, sino dice, no vamos a participar de esto. Ahora, eran extremistas, eran fanáticos, eran, por decir, hombres con muchos escrúpulos, o ellos estaban pensando cómo van a ser más siervos fieles en medio de la apostasía, en medio del paganismo, en medio de la confusión, en medio de la idolatría. Y para eso, en la mente tiene que estar claro que los principios no se transigen, o sea, no se negocia. Los principios se obedecen. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él le dice, no vamos a participar de tu mesa. Ahora, no le dice eso al rey, sino ¿a quién le dice? Al jefe de los eunucos, y dice, no vamos a participar. Y nosotros ya tenemos un estilo de vida para comer. Entonces, ¿qué pidió? Versículo 8. Por tanto, al príncipe de los eunucos le dijo que no se le permitiese contaminar. Y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel, tengo temor de que mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más demacrados que de los muchachos que son semejante a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto en el príncipe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pruébate ruego con tus siervos por 10 días, y que nos den, ¿qué cosas? Legumbres a comer. Ahora, ¿qué implicaba eso, la dieta de Daniel? ¿Qué es lo que implicaba la dieta de Daniel? Hermanos, las frutas, los cereales, las almendras, ¿Daniel era estrictamente vegetariano o no? Ahora, ¿por qué Daniel tiene que ser tan metódico? Porque sabe que las facultades superiores de la mente, se pueden pervertir cuando tú no tienes claro los principios de tu alimentación de temperancia. Entonces Daniel dice, a ver, ustedes saben de que los que hacen volar aviones no tienen que beber nada, ¿sí o no? Tienen que dormir las horas que corresponden, ¿sí o no? No pueden ser distraídos absolutamente con nada. ¿O no es así a los pilotos? Tienen que ser hombres, porque en la mano de ellos está la vida de 400, 500, 600, 700 almas están en mano de ellos. Ellos tienen que ser personas completamente probadas, que no va a haber nada de desorden en su vida. Ahora, si a los hombres que manejan este tipo de aparatos se les exige semejante rigurosidad, ¿cuánto más en nuestra salvación? Y el diablo sabe eso. El diablo lo que está queriendo es que Daniel y sus compañeros, en su condición de esclavos, acepten la dieta babilónica. Pero Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel no aceptan esa condición. Entonces, acá dice así, está en Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, la página 354. Daniel no vaciló, apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra, aún más que la vida misma. Resolvió permanecer firme en su integridad, y cualesquiera fuesen los resultados, propuso en su corazón de no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Esta resolución fue apoyada por sus 3 compañeros,
Al llegar a esta decisión, los jóvenes hebreos no obraron presuntuosamente, sino confiando firmemente en Dios. No decidieron singularizarse, aunque preferirían eso antes que deshonrar a Dios. Si hubiesen transigido con el mal en este caso, al ceder a la presión de las circunstancias, su desvío de los buenos principios habría debilitado su sentido de lo recto y su aborrecimiento de lo malo. Hermanos, podían ellos haber tomado la excusa para decir, somos esclavos en una tierra ajena, y ellos por amor nos están dando, aunque sea el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero Daniel dice, no vamos a negociar este asunto, vamos a ser fiel a Dios, porque no queremos que la mente, donde están esos buenos principios, sea debilitada, ni nuestra mente no tenga claro qué está mal y qué está bien, y que aborrezcamos el mal. ¿Dónde están esos valores? En el lóbulo frontal. Y lo que el diablo quiere es controlar la mente. Y se controla la mente a través de las avenidas del alma. Y las avenidas del alma son los 5 sentidos. Con lo que miramos, con lo que comemos, con lo que olemos, con lo que escuchamos, porque eso va a entrar a la mente. Ahora, el primer capítulo de Daniel enseña que lo que comemos y bebemos ejerce influencia sobre las facultades de la mente, y que si queremos tener cuerpos sanos y mentes despejadas, debemos ser cuidadosos en nuestra dieta. Ahora, yo les pregunto, hermanos, nosotros somos parte de los 144,000. Nosotros vamos a ser sellados igual que Daniel. Pero si nosotros no tenemos cuidado en lo que comemos, en lo que bebemos, ¿vamos a poder alcanzar la perfección de carácter? ¿Ustedes piensan que eso es posible saltándose, hermanos, ese requisito que Dios pide? No. Pero ¿qué dice hoy el adventista de la nueva teología en este tiempo? No importa lo que tú comas, lo que tú bebas, igualito vamos a ser salvos. ¿Es o no eso la enseñanza? Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Los púlpitos modernos o lo que los testimonios dicen? Lo que yo estoy leyendo es Alza a tus ojos, la página 251. Ahí ustedes tienen la página. Ahora, la imagen, la complacencia del apetito. A ver si ustedes ven la complacencia del apetito. A ver, ¿cuántos pueden ejemplificarse en esta imagen? A ver, ¿cuántos nos comportamos de esta manera? Temperancia, la página 14 que está en esa imagen. Dice así: la complacencia del apetito es la causa más importante de la debilidad física y mental. O sea, los que son intemperantes, es decir, comen lo que quieran, como el mundo come, comen a la hora que quieren y combinan las cosas que quieren combinar, ¿no? Esas personas se van a debilitar físicamente, pero también van a ser débiles mentalmente y de carácter. ¿Por qué? Si no puedes soportar de tomarte, por decir, un vaso de gaseosa, y tanto se te apetece, y eres esclavo de esa gaseosa, ¿qué te hace pensar que cuando venga la tentación no vas a caer en las otras tentaciones que el enemigo conoce y que tú vas a caer? ¿Por qué? Porque la mente se va a debilitar. El Señor, el mensaje de la Reforma Pro Salud, dio para preparar no solo al movimiento adventista, sino especialmente a los 144,000. Ahora, no solamente vamos a tener debilidad física y debilidad mental, es el cimiento de la flaqueza que se nota por doquier. ¿Por qué no podemos entender, hermanos, la palabra de Dios en este tiempo?
Aunque vayamos todos los sábados, aunque seamos fieles en los diezmos, pero si no somos fieles con nuestro cuerpo delante de Dios, hermanos, somos responsables. Y las madres que no saben preparar esos alimentos saludables para sus hijos, ¿cuánta culpa van a tener? Hermano, nuestros hijos se van a perder porque no hemos vencido el capítulo de la temperancia. Daniel nos está diciendo, tomó una decisión y dijo, ¿acaso es fácil tomar una decisión? A partir de este momento he decidido, chao esto. ¿Acaso es fácil? Porque después va a venir otro día y vas a decir, era rico, hasta el sabor, qué rico. Es decir, como un hermano decía, por eso no quiero ni pasar por ese lado, porque entra, o sea, hay un hermano que decía, ¿no?, que había dejado mucho tiempo, que había fumado, y él decía, ¿no?, cuando yo huelo el cigarro se me apetece, las ganas de fumar se me abren. Pero cuando él se dio cuenta un día que el humo del cigarro ya le hacía daño, entonces ya había vencido. Hermanos, si nosotros no vemos claramente por qué Daniel fue tan riguroso consigo mismo, porque hay un examen que hay que pasar frente a Babilonia, y nosotros no vamos a estar en el palacio de Babilonia, ya estamos siendo probados si vamos a ser fiel o no vamos a ser fiel. Hoy día se está probando en nuestras casas, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ¿sí o no, hermanos? Hermanos, acá hay consejos sobre régimen salud, o consejos sobre salud en la página 581, en la siguiente imagen dice, se pide que se lleve a cabo una reforma. Cuando se aparten de la complacencia que destruye la salud, obtendrán una percepción más clara de lo que constituye la verdadera piedad. O sea, quiero decir aquí, ¿quiénes van a obtener una percepción más clara de lo que significa el carácter de Cristo? ¿Aquellos que se complacen en comer y en beber lo que se les antoja? No. Ellos nunca van a tener interés en conocer el carácter de Cristo, porque la mente está borracho, está perturbada. Es como querer manejar un avión con un piloto borracho. Eso tendría sanción de por vida. ¿Y cuánto creen que es importante no perder nuestra salvación? Ahora, ¿por qué somos tan temperamentales? Hermanos, yo quiero pedir disculpas porque a veces yo tengo las flaquezas humanas que ustedes tienen. No puedo pasarme sin saludarles, o puedo siempre estar llamándoles la atención quizá no con el Espíritu de Cristo. No, una mirada que no sea de paz. Hermanos, ¿por qué somos tan revoltosos? ¿Por qué somos tan quisquillosos? Y lo más difícil es practicar en el hogar, ¿sí o no? Porque con el amigo charlamos, listo, ese es todo, ¿no? Pero con el hombre y con la mujer que vivimos, o con los hijos, son los que tenemos que estar cuando se ha quemado la comida. A ver, ¿qué cara ponemos los hombres? Cuando no está listo la comida a su tiempo, o cuando se le fue la sal, el salero, ¿no? ¿Qué cara ponemos? Hermanos, esa forma de comportamiento no se va a corregir porque ese es el mayor examen. Tú puedes ser fiel en diezmo, tú puedes ser fiel en la iglesia con el sábado, pero el Señor pide cosas pequeñas, cosas menores, que tiene que ver con nuestro comportamiento cotidiano. Y esta cita que está en manuscritos, no sé en cuál más estará, dice, estómagos pacíficos, temperamentos pacíficos. Coma a su hora, coma poco, coma saludable, usted va a dormir bien, usted va a andar más tranquilo, tome agua, no tome gaseosa, nada de eso. ¿Cómo va a ser su temperamento? Va a ir, porque
el cuerpo en todo su sistema digestivo, en todo su sistema nervioso, va a decir, qué bueno que están metiendo buena cosa al estómago, porque el corazón se va a alegrar, los huesos se van a alegrar, el corazón, la mente, el sistema nervioso se van a alegrar, porque va a decir, eso es lo que nosotros necesitamos. Y todos los órganos van a trabajar armoniosamente, van a decir, oye hueso, ¿te está faltando el calcio? No, estoy completo porque me han traído harta ensalada hoy día. Y el corazón va a decir, o estás sufriendo todo, te falta algo, el corazón va a decir, no, harto tomate hoy día he comido. El sistema nervioso igual. Pero el día que nosotros comamos alimentos de origen animal, retostados, fritos y con harto azúcar, ¿qué va a pasar con el estómago? Ustedes nomás se dan cuenta, cuando comemos desordenadamente, ¿qué pasa con el estómago? Están como los globos de carnaval. Y alguien decía, andamos como los autos con freno de aire, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que está maltratado el estómago. Este es un laboratorio de salud. Y la Biblia dice que nosotros somos, ¿qué cosas, hermanos? Templos del Espíritu Santo. Y un congreso, podemos hacer aquí parrillas también si quieren, y pueden venir mucha gente. Pero en todo este congreso no ha entrado ni un poquito de pollo, ni un poquito de lo demás. ¿Por qué? Porque queremos regir nuestra alimentación en los principios de la palabra de Dios. Hermanos, las fiestas espirituales tienen que ser espirituales de verdad, no solamente cantar el himno y después dar las ofrendas, y después, si con la boca seguimos pecando con el apetito, ¿qué tipo de servicio es? Como ofrecer, y la Biblia misma dice, ¿no? No hagan esos sacrificios como es como sacrificar un cerdo. Esta cita que está con Consejo sobre Salud, la página 129. Los que están en situación de poder seguir un régimen vegetariano, pero prefieren seguir sus propias inclinaciones, en este asunto, comiendo y viviendo como quieren, irán descuidando gradualmente la instrucción que el Señor ha dado tocante a otras fases de la verdad presente. Perderán su percepción de lo que es verdad y cegarán con toda seguridad lo que hayan sembrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos hermanos, esas personas, por más que quieren ser fiel a Dios, no lo van a poder. Porque esa fidelidad comienza en las cosas pequeñas. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esa decisión tenemos que tomar. Ahora, vamos a pasar. Dificultad para entender la verdad presente. A ver, no lo puse, dice, la complacencia del apetito le impide a uno comprender la verdad presente, embota el cerebro, debilita las facultades espirituales y mentales. Entonces, nosotros podemos decir con certeza de que el asunto de la salud, el asunto de la comida, el asunto de la bebida, no es opcional, si quieres entender la verdad presente. Es un prerequisito. Bueno, los que están en la universidad saben qué significa prerequisito. Si no vences esta materia, no te puedes saltar a esta otra. Ahora, voy a pasar. ¿Por qué la reforma? Antes de terminar, en el capítulo 1, vamos a ver el examen final y después, pero quiero mencionar, dice así, verso 15, dice así, al cabo de los 10 días,
pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ahora, ¿cuál es la otra ventaja? El enemigo va a mandar tantas enfermedades como se le permita para traer no solamente virus, sino cualquier cantidad de enfermedad. Y la mayoría de esas enfermedades están relacionadas con la intemperancia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Curar o prevenir? ¿Qué es mejor? ¿Es mejor que te saquen el riñón o es mejor poner candado a tu boca? Y como dice Proverbios, pon cuchillo a tu garganta. A ver, ¿qué quieren colocar? ¿Un candado o un cuchillo? Entonces, si tú pones un candado y un cuchillo, muchas enfermedades no nos van a tocar. Éxodo 15:26, si tú vas a guardar mis mandamientos, vas a obedecer mis estatutos, mis leyes, ninguna enfermedad te voy a mandar a ti. ¿Cómo debiéramos vivir? Sanamente. Y no debiéramos estar teniendo temor ni cuantos virus que vengan, ni pandemias, ni cosas, porque estamos sellados con el sello del Dios vivo en cuanto a la salud física. ¿Y cuántas veces mejor era la salud de ellos? 10 veces mejor. ¿Cómo está nuestra salud frente a la gente que no conoce la Reforma Pro Salud? ¿Cómo estamos? Bueno, los que son jóvenes no hay problema, porque todavía pueden decir, yo estoy bien. A ver, veremos cuando lleguen a ser viejos. Cuando sean mayores, ¿qué va a pasar? Dolores por aquí, dolores por allá, dolores por aquí, dolores por allá. No me caliento, no puedo andar sin medias, no puedo bañarme con agua fría, no tengo problemas de mioma, tengo problemas de cáncer, tengo problemas de artritis, de reumatismo, de lo que ustedes quieran. Eso es para los violadores de las leyes de la salud. Ahora, quiero entrar en la otra parte. La Reforma Protestante se basó en 5 principios, y ustedes saben. Hermanos, el Señor en 1863 nos dio la Reforma Pro Salud como la primera escalera para avanzar en esa santidad. Y tenemos, ¿cuántos libros para aprender esto? Consejos sobre el régimen alimenticio, temperancia, consejos sobre salud, médico misionero, ¿cuál más? Ministerio de curación. O sea, tenemos tantos libros para educarnos en esa área. Ahora vamos a pasar a la parte mental. ¿Tiene que haber reforma educativa o no? El gobierno dice, vamos a dar reforma educativa. Pero ¿cuántas reformas educativas habrán hecho en toda la historia? No necesitamos hacer tantas reformas educativas, sino hay que hacer una sola reforma educativa. Hermanos, yo les decía que la Iglesia protestante fue basado en 5 principios y se llaman las 5 solas, y conocen ustedes. ¿Cuál es la primera sola? A ver, voy a pasar, que pasen a la siguiente imagen, los que están ayudándome. Muy bien. ¿Cuál es la primera sola? Sola Escritura. La segunda sola, solo por gracia. La tercera, sola por fe. La cuarta, sola por Cristo, y solo la gloria es para Dios. Ahora, hermanos, eso era hace 500 años. Hoy día ya no hay sola Escritura, hoy es cuentos, tradiciones. Ya no norma la vida la Escritura. Ya no cuenta la gracia de Dios. Nosotros creemos que somos capaces de llevar la Reforma Pro Salud, nosotros. Pero sin el Espíritu de Cristo, la Reforma Pro Salud no va a ser efectivo. ¿Quién tiene que cambiar ese corazón, este paladar, este apetito pervertido? ¿Quién tiene que cambiar aquí? El Señor.
Si él no lo hace, nada va a estar bien. Ahora, en la reforma educativa, Lutero dijo así: no voy a mandar a mis hijos protestantes, y escuchen bien, no voy a mandar a mis hijos protestantes a la escuela de los católicos. Porque si yo voy a mandar a mis hijos protestantes a la escuela católica, por más que yo sea protestante, mis hijos van a ser católicos. ¿Y qué es lo que le van a enseñar? Lo que Satanás quería era no solo que Daniel comiera la comida del palacio del rey, sino les matriculó a la Universidad de Babilonia. Pero yo les pregunto, ¿Daniel ya estaba sellado la educación verdadera en la mente de Daniel? Sí. Ahora, ¿con qué fue sellado? La sola Escritura. ¿Qué es lo que va a cambiar la forma de pensar, la forma de creer? ¿Qué es verdad? Si no hay palabra de Dios, no va a haber verdadera reforma. ¿Qué es el que cambia todo? El régimen alimenticio. Hermanos, nuestra forma de pensar y de creer es la palabra de Dios. Una iglesia protestante que no ha cambiado su currícula de lo que se enseñan en las escuelas seculares, hermano, nada va a cambiar. Y hay varios aspectos que aquí me gustaría. Hermanos, la palabra debe ser predicada, la palabra debe ser leída, la palabra debe ser cantada. Ahora quiero hacer un examen en esta mañana. ¿Ha habido palabra predicada aquí? Sí. ¿Ha habido palabra leída aquí? Sí. ¿Ha habido palabra cantada aquí? Sí. Pero palabra de Dios no es una canción de Adrián Romero, no son esas canciones evangélicas, sino es la palabra de Dios. Y eso es lo que la iglesia protestante ha perdido, y nosotros estamos siguiendo ese mismo camino. Ya no hay palabra predicada, ya no hay palabra leída, ya no hay palabra cantada en muchas iglesias, porque cuando cantan con rock adventista, con pop adventista, no solo es el asunto de la letra, sino el contenido de lo que es la música. Hermanos, además, mientras los fieles católicos, ¿qué hacen? ¿Ustedes creen que en la iglesia católica se predica la palabra? No. Todo es para ver, es una ceremonia. Y nosotros no hemos venido a ver quién desfila. A ver, aquí vamos a hacer un teatro, por decir, ¿no? Ahí está Daniel, puedo traer con Danielito, con su con todo eso. Hermanos, quizá de alguna manera ejemplifique, pero la palabra de Dios no es teatro. La palabra de Dios es viva, transformación de la vida. Y para eso tiene que entrar, hermanos, a través de la lectura de la Escritura. Hermanos, las Sagradas Escrituras eran el estudio esencial de la escuela de los profetas, ¿o no? Los profetas tenían la Biblia, la sola Escritura, como norma de enseñanza para la vida real. Ahora yo les pregunto, ¿en nuestras escuelas se enseñan matemáticas con Biblia? ¿Ciencias naturales con Biblia? ¿El cuerpo humano con Biblia? ¿O no se puede enseñar con la Biblia esas materias? ¿Qué piensan ustedes? Profesores que han sido formados en la normal católica, en la normal del Estado, les han enseñado, pero para pervertir la mente de los chicos. Disculpas, queridos profes, no todos. Pero así nos hemos preparado, así como a los médicos han preparado, no para tratar la causa de la enfermedad, sino cómo manejar el dolor. Entonces dice, te duelen los riñones todos los días, la vesícula biliar te está doliendo. No le dice el médico, es que esto has comido, esto has tomado, esto has hecho y esto no has hecho. No le dice el doctor al paciente, sino que le dice, muy bien, te vamos a hacer charque. El bisturí.
¿Y el hombre qué dice? El paciente, el enfermo. Ay, gracias doctor, ahora ya no me duele. Y con más ganas va a ir a continuar comiendo más todavía lo que estaba comiendo. Prefiere el hombre perder una parte de su organismo que sacrificar el gusto del paladar. Entonces, en este aspecto, nosotros al tener en el presente la verdad para preparar los 144,000, ¿tenemos que tener la misma escuela de Daniel o no? Muy bien, ahora para ir terminando. Hay una cita que me voy a pedir que me ayuden. Triunfa esa iglesia, creo que es la diapositiva, bueno, se me ha perdido aquí. Dice, triunfa esa iglesia, el que rompe el yugo de la educación mundana y que desarrolle y practique los principios de la educación cristiana. Esta cita que voy a leer, que está en rojo, está en mente, carácter y personalidad. Y dice, ahora como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de los cielos. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿Jesús fue a la escuela de los rabinos, a la escuela de las sinagogas que había? ¿Por qué creen que no fue a una de esas escuelas? ¿Porque estaban basado esa educación en sola escritura? No. ¿Qué enseñaban los fariseos y los saduceos y los escribas? Tradiciones. Yo no sé en qué escuela estará tu hijo. Bueno, yo ya pasé esa etapa. Pero he estado trabajando varios años con los profesores en las unidades educativas. Pero ¿qué es lo primero que van a hacer? En carnaval se van a disfrazar de pepino, de chuta, de lo que sea, ¿no? ¿O no? Y en las escuelas cristianas también, ¿sí? Yo vivo al lado de una de los más prestigiosos unidades educativas y ahí me hacen doler todos los días con todas esas músicas mundanas. Hermanos, así nos vamos a preparar o hay que romper ese yugo que han puesto en la cabeza de nuestros hijos. Ahora, ¿cómo vas a romper? Entonces, es necesario tener una escuela. Cada iglesia debiera tener una escuelita o no para educar a los hijos de los papás que tienen hijos. ¿Y qué es lo que hay que enseñar? ¿Solo letras? ¿Solo cosas teóricas, filosofías? No. Daniel fue matriculado, pero ¿qué aprendieron ellos? Mire, imagínense, verso 17, Daniel 1:17, y vamos a ir terminando. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento y inteligencia en todas las letras y sabiduría. Ahora, ¿qué son esas letras? ¿Daniel sabía administración? Sí, sabía. ¿Sabía economía? Sabía. ¿Sabía artes manuales? O sea, sabía muchas cosas. Nuestras escuelas hace 50 años tenían agricultura o no. Y la agricultura te enseña a ti tener el carácter de Cristo porque te hace paciente. Porque tú tienes que aporcar la papa. Y cada mañana tienes que ir a ver tu fruto, a ver qué tanto tu durazno, tu manzana está creciendo y tu flor cómo está. Y cuando ves todas esas cosas te alegras porque son plantas vivas. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo hay que producir? ¿En qué tiempo hay que sembrar? ¿De qué plagas hay que cuidar? Y cuando uno está arrancando las malezas de los maizales, de los sembradíos de papa, está pensando en su corazón que así también las malezas pueden hacer y hay que arrancarlo desde la raíz, no hay que tener compasión con ellos. Necesitamos una escuela con talleres de carpintería, con talleres de mecánica. Esos hombres que tengan manualidades de mecánica, de taller, de carpintería, de cocina, de costura, el día que el sistema diga aquí, chao, ha sido despedido de la empresa, van a poder vivir donde sea. Porque son panaderos,
Porque son carpinteros, porque son mecánicos, porque son costureros. Eso en la casa debiera educarse y a la vez en la escuela debiera enseñarse esas cosas, ¿sí o no? Pero cada día con la palabra de Dios. Daniel tenía toda esa capacidad porque él llegó a ser gobernador, él llegó a ser el primer ministro, no era un hombre ignorante. Y cuando yo escucho al pastor David, ¿no?, que él tiene 5 profesiones, hermano, cuanto más esos conocimientos no son del diablo, no son del mundo, esos son conocimientos del Señor, porque es las leyes de mecánica, de todo. Jesús, hermanos, tenía una profesión. Ahora, para ser carpintero, tienes que trazar rectamente el cepillo, así también la sierra, así también la pulidora, así también el barniz. Tienes que tener paciencia, porque si no, ya, yo no sé si te vas a hacer volar el dedo, la mano y todo, lo vas a arruinar todo, porque el que no sabe hacer cosas así con detalle, con delicadeza, con terminado final, ¿cómo creen que va a formar su carácter? Hermanos, es algo tan importante la verdadera educación en los principios de la palabra de Dios. Y quisiera terminar. Cuando los protestantes llegaron a Norteamérica, ellos dijeron: no queremos tener una educación católica. En Estados Unidos formaron las escuelas protestantes. ¿Y qué se enseñaba? La Biblia. Pero el mayor error de ellos fue copiar la currícula de las colegios, escuelas católicas, y eso lo implantaron. Y cuando llegaron a 1844, con esa educación evangélica media católica, no entendieron el mensaje de los 3 ángeles. Y ellos fueron desechados. Y el pueblo adventista hoy va a pasar una prueba igual que los protestantes en 1844. ¿Cuál va a ser esa prueba? En el sellamiento final. Cuando salga la ley dominical, los que no han tenido esa preparación, no solamente en su alimentación, no solamente en su educación, van a renunciar a la fe y se van a ir con el mundo como que ya están en el mundo. Y para eso, ¿vale la pena que digamos 25 millones de adventistas somos? ¿De qué sirven los números para Dios? De nada. Hermanos, sé fiel en lo poco, en lo mucho también serás fiel. Y el Señor nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, quiero terminar con último versículo. Hermanos, en el versículo 20 dice: y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos. Pero en el versículo 17 dice: y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Ahora vamos a concluir diciendo: físicamente eran intachables, intelectualmente también eran intachables, con todo el conocimiento. Espiritualmente eran intachables, a pesar de estar viviendo en Babilonia y sirviendo al rey Nabucodonosor. Hermanos, en medio de la apostasía, ¿podemos ser fiel por la gracia de Dios? Amén. Ese es el objetivo. Y estos seminarios deben ser una forma de educación para que ustedes despierten y digan: no hemos venido a perder el tiempo, hemos venido a aprender la palabra de Dios y estamos felices de invertir esos 30 pesos, 20 pesos, lo que sea que inviertan, pero ustedes van a tener rédito y van a ganar. Ahora vamos a ver en la educación de nuestros hijos, entre papá y mamá tenemos que hablar y vamos a decir: ¿vamos a cambiar o no vamos a cambiar? O tú vas a seguir, porque o a veces la mamá jala más para el mundo o el papá jala más para el mundo y no se ponen de acuerdo. Y ambos necesitan tener el Espíritu de Cristo, porque si papá y mamá son yugo desigual, ¿cómo van a educar a sus hijos? Con 2 cabezas. Porque va a tener el hijo una parte cabeza de mamá y en otra parte va a tener cabeza de papá. Y el día que le convenga va a decir: como mamá quiero andar. Pero en el momento cuando le convenga, el otro va a decir: no, papá ha dicho así nomás.
La mamá dice, no vamos a tomar más gaseosa. Pero el papá llega un día en el cumpleaños y dice, por esta vez. ¿Y el niño qué entiende? Eso se puede hacer cualquier rato. Y nosotros somos caperuzos para saltarnos, especialmente los bolivianos. Las reglas, las normas. Hermanos, el sello de Dios va a ser colocado en personas que no tengan mancha ni arruga. Y ese es el objetivo. Hermanos, quiero terminar con una oración. ¿Cuántos dicen? Yo quiero hacer el voto de Daniel. Me propongo en mi corazón hacer la reforma ahora mismo. No mañana, porque mañana será demasiado tarde. Amén. ¿Cuántos quieren decir, vamos a hacer esa reforma esa reforma de salud y la reforma educativa? Dos reformas que tenemos que hacer, ¿verdad? En la otra presentación vamos a hacer ahora cómo vamos a hacer la reforma espiritual para tener el carácter de Daniel, porque el carácter de Daniel es lo mismo que el carácter de Cristo. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre Santísimo, en esta mañana te quiero dar gracias porque como tus hijos, sujetos a flaquezas humanas, hemos sido, Señor, escudriñados por tu palabra. Tú nos has diagnosticado claramente cuáles son nuestras falencias, debilidades y flaquezas que tenemos. ¿Qué cosas tenemos que abandonar? ¿En qué cosas tenemos que renunciar? Tú nos has dicho claramente. Señor, tu Espíritu nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y hoy podamos, Señor, tomar la decisión, esa decisión que Daniel propuso en su corazón, no contaminarse, ni con la comida del rey, ni su mesa, ni su educación. Señor, danos ese propósito. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.